Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día a cada uno de nuestros radioescuchas de Visión FM 105.5. Un saludo en este precioso día. Enviamos un saludo y deseando lo mejor de nuestro Dios para cada uno de ustedes que nos escuchan en esta mañana. Una vez más, como siempre, estamos listos con nuestro programa como los días de Noé. Y bueno, así también enviamos un saludo a quienes nos están siguiendo por Facebook. Dios les bendiga. Un gusto de estar nuevamente una vez más con un tema que esperando sea de bendición para cada uno de ustedes. También para quienes nos siguen por YouTube a través de Punto de Giro Dunamis, Dios les bendiga, un saludo y gracias por estar allí a través de las redes sociales que nos siguen. Y bueno, hoy estamos listos para comenzar un tema nuevo que se titula Tiempos de conflicto. Este día tenemos como base bíblica Juan 11:35, un versículo que, bueno, aparte de ser uno de los más cortos, muy conocido, Jesús lloró. Este evento, lo sabemos todos los que conocemos la Escritura, es un evento que se dio precisamente cuando Jesús llega a ver a Lázaro después de haber muerto. Y sus hermanas lo reciben. Y se da allí un evento un poquito entre reproches, reclamos. Y cuando la gente le ve llorar a Jesús, lo primero que dicen es cuánto le amaba. Pero en verdad hay un trasfondo allí. Jesús o Yeshua lloró, ciertamente lloró. Había un sentir en su vida, como así lo dice la propia Escritura, pero también había algo más interesante que nosotros necesitamos ver ahora. Yo le invito a que vamos a entrar a este tema. No piense que al inicio como que me pierdo, no, solo vamos siguiendo, porque sí es interesante conocer uno de los puntos en el cual a Yeshua le conmueve sobre todo. Y esto tiene que ver precisamente con lo que hoy tenemos en esos tiempos. Por hoy, la pandemia ya pasó, el susto ya pasó, ya aprendimos a sobrellevar las circunstancias, estamos viviendo una nueva realidad y lo que es por hoy se pueden escuchar comentarios, esto se acabó, aunque por las noticias y a través de otros medios, incluso algunos personajes importantes están diciendo que lo peor está aún por venir. No sé en qué estén basados, pero estamos hablando de personajes distinguidos que en algún momento tuvieron que ver con el inicio de esta pandemia y que realmente ahora cuando ellos dicen que lo peor está por venir es inquieta un poco, y yo creo que nosotros es tiempo de analizar qué hizo la pandemia en nuestras vidas como pueblo cristiano, como pueblo de Dios. ¿Qué nos dejó como enseñanza? Nos enseñó a depender de la medicina, nos enseñó a acercarnos más a Dios, nos enseñó a ser más indiferentes, nos enseñó a vivir más en fe. Practicamos la fe, vivimos la fe,
ejercitamos la fe, caminamos en la fe. Son una serie de preguntas que yo creo que nosotros ahora podríamos hacerla. Y uno mismo sacar nuestra propia conclusión. ¿Qué me quedó? Y si fuera cierto lo que las noticias están diciendo ahora, que no está por demás recordar que China ha pasado y todavía sigue en circunstancias bastante difíciles. Tuvieron ciudades en encierro total, hubo tiempo en que los trabajadores se tuvieron que quedar en las mismas áreas de trabajo porque no se les permitía salir para evitar contagios. Ciudades completas se vieron quizás al punto del desabasto de alimento. Y quizás muchos de nosotros esto no lo hemos considerado porque nuestra atención está en otra área. Los medios de noticia han omitido esto últimamente. Pero nosotros como hijos del Altísimo tenemos que estar viendo qué es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y más si tiene que ver precisamente para el lado de Israel. Entonces, esta pandemia, como le dije, hoy tenemos una nueva realidad. Cada día vienen modificaciones para más libertad. Pero la pregunta es, ¿cómo siguen las estadísticas? Ya no se dice, eso ya no es noticia ahora. Y yo creo que si aún esto comenzara a subir y comenzara a ser un poquito más complicado, igual a lo mejor las noticias se suprimirían un poco para evitar en un momento dado la alarma en la comunidad. Pero eso no cambia que los problemas persistan. Hoy la gente tiene una confianza tremenda en la vacuna y creen que estar vacunados es absoluto. Bueno, es parte del propósito que cada uno tenga su vacuna para que pueda estar seguro de que si tiene algún problema de esta pandemia, pues simplemente se hospitaliza y sale sin ningún problema, ¿verdad? Que uno de los puntos más difíciles era los índices de mortalidad y era lo que se estaba evitando, evitar muertes. Pero en todo este asunto hay algo más que nosotros tenemos que pensar. En lo personal les puedo asegurar que para mí esta pandemia no fue más que una sacudida de parte de Dios hacia su iglesia, hacia su congregación, hacia su pueblo, hacia sus hijos. Y es la primera fase para mí en zarandear. Quienes permanecen, quienes están, quienes siguen comprometidos, quienes buscan de verdad, quienes tienen ese anhelo, quienes tienen ese sentir. Cuando leemos Lucas 18, del 8 al 13, hay una pregunta que puede aplicarse justo al tiempo de hoy. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué Yeshua preguntó eso? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto no sería como para ponernos a reflexionar y decir, bueno, ¿qué fue lo que originó esa pregunta? ¿Qué es lo que Jesús o Yeshua estaba viendo a través del tiempo y se hacía esa pregunta? Y esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros ahora. ¿Vivimos en fe? ¿Vivimos por fe? ¿Caminamos por fe?
Usted dice hoy, no, yo no tengo ningún problema, yo estoy vacunado, no pasa nada. Voy para afuera, no, es más, ni siquiera sigo protocolos porque ya estoy vacunado, no sucede nada. Entonces, tu fe es grande sobre la vacuna. ¿Qué pasa si la mentalidad ahí empieza a verse ya un poco distinta o realmente como lo estaba viendo Jesús? Podemos llamarle fe, el confiar en el hombre. Podemos llamarle fe, el confiar en la ciencia. No estoy diciendo que no sea bueno, no estoy diciendo que es malo en lo absoluto, al contrario. Pero estoy diciendo acá que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a ver. Porque si la misma palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad, entonces todas estas cosas van a venir en decadencia y por consiguiente también la apostasía. Apostatar es negar la fe. Y negar la fe no significa que usted se va a levantar un día y va a comenzar a decir, yo ya no quiero venir a la iglesia, yo no quiero eso, yo no quiero lo otro, no quiero nada. No, quizás permanezca dentro, pero sus acciones y su proceder sea totalmente diferente a lo que es un verdadero hijo de Dios, dependiendo totalmente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Preguntarnos, así como lo hizo Yeshua, así como lo hizo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre. Recordemos que Él nunca se autonombró Jesús. Él nunca dijo yo soy Jesús o yo soy el Hijo de Dios. Él siempre dijo el Hijo del Hombre. Cuando se refería a Él, decía el Hijo del Hombre. Bueno, y eso ya lo vimos en un video anterior, que precisamente así lo hemos titulado, el Hijo del Hombre. Explicamos del por qué Él se hace llamar el Hijo del Hombre, porque precisamente allí es donde manifiesta su origen, manifiesta de dónde viene y cómo viene y por qué viene. Pero Él hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, este pasaje sigue diciendo, a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros. ¿Qué podemos ver a través de esta expresión? Sentirse autosuficiente, sentirse más que los demás, sentir que yo estoy mejor con Dios que todos los demás. Es una parábola bastante conocida. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Esta es una historia que la conocemos es muy conocida. Esto sucede hoy. Sucedió desde entonces. Sigue sucediendo hasta ahora. Y esto es lo que muchas veces nos hace, como se dice aquí, nos hace perder piso. Bajamos nuestra mirada de quien estamos siguiendo y nuestra fe se pierde.
Pensamos que tenemos nuestra justicia bien centrada porque hacemos algunas cosas bien, pero cuando comenzamos a hablar o a decir, ya empezamos a hablar palabras torcidas o equivocadas. Y entonces es cuando nuestra fe deja de ser una fe verdadera. No podemos juzgar, no podemos menospreciar a las personas. Necesitamos nosotros cada día reconocer nuestra condición y saber que día a día tenemos una lucha. Día a día tenemos una guerra y es la de permanecer en Cristo. Mientras nosotros no hagamos eso, entonces llegaremos al nivel de aquel fariseo. Porque ora, porque ayuna, porque diezma. Eso es suficiente. Y tristemente estas cosas a veces se repercuten aún en la familia. El padre, por simplemente ser un buen proveedor, se caracteriza por buen padre, pero nunca habla con el hijo, no se da tiempo a estar con él, no se da tiempo para estar con la familia. Incluso quizás la relación entre papá y mamá está un poco fragmentada porque no hay ese tiempo de acercamiento, de convivencia. Porque papá piensa que con ser un buen proveedor es suficiente. Las cosas no son así. Nosotros como hijos de Dios, como ministros, tenemos que quizás desaprender. La religión, aún en su etimología, significa religar, atar, amarrar. Entonces, es tiempo que empecemos a pensar que lo que tenemos nosotros ahora no es una religión, sino que es una relación. Es una relación. Y esto hace una diferencia, porque la religión lo encajas en un ritual, en una ceremonia, y entonces te olvidas de lo principal que es la relación. Lo más importante en todo esto es estar relacionado. No llevar un ritual a la perfección, hacer oraciones fabricadas. Solo imagínese que si va y busca poemas como para decirle cosas a su familia, a su esposa, a sus hijos, pero no es algo que haya salido de su corazón, sino que solamente es algo que está fabricado por alguien. Es una expresión, una palabra. Como hoy se hace. ¿Cuántos memes circulan por las redes sociales y alguien, aquí hay uno muy bonito, y lo baja y lo pone y se lo manda a la esposa, se lo manda a los hijos? Porque se identifica, pero no es algo que haya creado, no es algo que haya salido en verdad de su corazón. Y esto es lo que hace la relación. Produce. La relación une, vincula, integra. Y es allí donde la fe se hace perfecta. Porque una vez que te unes con el autor y consumador de la fe, entonces tu fe será verdadera. Y no hay riesgo de que la pierdas. Pero ahora el punto principal es en qué momento tú podrás darte cuenta que tú estás en una relación y no en una religión. Es tiempo de analizar y
poder decir, bueno, en verdad yo tengo una relación o tengo una religión. Se cuenta una anécdota que alguien llegó a la puerta del infierno y preguntó, ¿hay aquí pentecosteses? Sí los hay. ¿Hay aquí presbiterianos? Sí los hay. Nazarenos también, bautistas también, apostólicos también. Y se quedó pensando, dijo, bueno, pues si todos estos están en el infierno, pues entonces en la puerta del cielo, ¿quiénes están? Llegó y cambió de puerta y tocó, dijo, ¿hay aquí presbiterianos? Dijo, no. Se asustó. ¿Bautistas? Tampoco. ¿Nazarenos? Tampoco. ¿Pentecosteses? Tampoco. Dice, bueno, pues mejor dime quiénes son los que están aquí. Y le dijo, aquí solo están los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Los que han caminado en obediencia y en rectitud a sus mandamientos. En el reino de Yeshua no hay religión, no hay secta, no hay grupo religioso, no existe. Es por eso la razón de mi insistencia ahora. Si ahora estamos divididos, ¿qué va a suceder si desde ahora no comenzamos a unirnos como pueblo? ¿Qué va a suceder cuando venga Jesús y reúna en Jerusalén a todos sus hijos? Y fíjese bien, si usted me dice, es que la iglesia es primero, hay mucho que ver detrás de eso. La iglesia, palabra eclesia, del griego, que significa asamblea, quejilá, del hebreo, que significa asamblea, congregación. Es lo mismo. No hay diferencia. Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a las ovejas perdidas de Israel. Y si nosotros no somos ese pueblo, allí tenemos ahora la bendición de ser parte de ellos. Pero ¿a dónde vamos a ir? A Israel. ¿A dónde vamos a estar? En Jerusalén. ¿En dónde va a reinar Yeshua? En Jerusalén. ¿De dónde se va a gobernar a todas las naciones? En Jerusalén. Y volvemos otra vez. Es un pueblo. Es una nación. Él vino a unificar. Él vino a unificar. Porque en el huerto del Edén estaba todo unificado. Era uno solo. Desde allí. Y como desde allí se dividió, de allí hasta ahora, sigue unificando a su pueblo. No hay religiones. Es relación. Y de ahí que si usted como miembro alguna vez su pastor le ha dicho, oye, no quiero que vayas allá porque allá no, la presencia de Dios no está como acá. Yo le invito que la piense un poquito. Algo no está bien. ¿Por qué? Porque esta situación se daba siempre. Y la misma escritura dice, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. O sea, yo puedo poner la semilla, alguien va a regar, alguien va a ministrar, alguien va a discipular y quizás se lo va a llevar a su templo. ¿Eso es algún problema? Si mantenemos una relación y tenemos el mismo objetivo, que las almas se salven, no tiene por qué disgustarme. No tiene por qué disgustarme. Al contrario,
Al contrario, ve, ponte allá. Allá se te hace mejor, quédate allá. Allá estás bien, allá te sientes bendecido, quédate allí. Pero porque estamos en el mismo sentir, no hay intereses. Y aquí la parábola que estamos viendo, estamos gente que está buscando su propio interés. Hay un egoísmo hacia sí mismo. Hay una rivalidad y esto empieza a crear un conflicto. Entonces, la religión puede ser como una guía, pero tu objetivo tiene que ser una relación con Yeshua. Efesios 5 del 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Adonai. Andemos como sabios. Hay conflictos. Hay grupos que entran en conflictos. ¿Por qué? Porque unos hermanos se fueron para allá y el pastor se disgustó con el otro. Oye, tú te lo estás robando. Y luego empiezas a ir a llevar el mensaje a gente que ya está predicando por otro lado, que ya le están predicando y que alguien ya está allí. Y entonces, y lejos de llegar a puntos de acuerdo, entran en conflicto. ¿Por qué? Porque todavía seguimos pensando en una religión. Hay tantos grupos que dicen, nosotros somos los únicos que vamos a estar con Jesús. Nosotros somos el único grupo que va a participar en el rapto. Vente con nosotros. Y a veces esto suena irreal. Y nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y hoy, justo hoy, podemos ver a nuestro alrededor. Las iglesias están como antes, que los domingos pasabas por una iglesia y muchísima gente estaba saliendo. Hoy no, hoy pasas por muchas iglesias y están cerradas. Algunas todavía están como queriendo levantar. Otras están viendo a ver cómo le hacen, traen a un grupo musical, organizan eventos y están trayendo a ver si despiertan. ¿Será necesario hacer esto? ¿Porque la zarandeada estuvo fuerte? ¿Porque aquellos grandes que hacían grandes milagros, cuando apareció la pandemia, de pronto los milagros desaparecieron? ¿Por qué? ¿No será que era tiempo de demostrar que en verdad el milagro de Dios era fuerte? ¿O es que en verdad Dios, el Dios de Israel, no estaba en esas congregaciones? Es de pensar. Estamos viviendo tiempos donde la fe es tomada muy a la ligera. Solo cree. Recita esta oración. Hace esta oración y mira. Es más, haz esta oración y pásaselo a 10. Que no se rompa, que no se rompa. Y vas a tener dinero, vas a tener comida, vas a tener todo. ¿En dónde dice eso? Y de ahí que surge la oración tiene poder. Y esto no son más que mentiras. Porque en verdad el poder lo tiene aquel que practica la oración. En él obra el poder. En sí, en recitar una oración, no tiene nada. Pero hoy a veces hacemos
un Dios muy light, un Dios muy, bueno, no encuentro la palabra que no suene tan ofensiva hacia el sagrado nombre de nuestro Adonai, pero un Dios que pasa todo. Presentamos un Dios que es tanto amor que yo no sé en dónde se ha dicho eso, que el que te ama te deja pasar todo. Y creo que en la vida real, en verdad, eso no lo podemos ver hoy. Cuando ama a su hijo, lo enseña, lo presiona, se pelea con él cada mañana para levantarlo para la escuela, se discute para que desayune y coma un desayuno sano, y hay contienda constantemente porque el muchacho se rebela, pero como los padres lo aman, lo presionan y lo llevan al punto de la obediencia y de reconocer y que pueda aprender que papá, aunque son malos, pero es bueno. Pero no, en el caso de Dios queremos un Dios que pase el adulterio, que pase la fornicación, que pase los robos, que pase las mentiras, que al fin y al cabo Dios es amor. Eso no puede ser. O mamá no tiene una hija y le dice, mija, tú no hagas nada, solo siéntate. Total, el día que te cases, entonces comienzas a aprender. Para entonces vas a empezar a saber cómo se lavan los trastes, cómo se hace de comer, porque yo te amo tanto que no quiero que hagas nada. Mira, aquí está el control de la televisión, vea toda la tele que quiera. Eso es irreal, ¿verdad? No sucede en los hogares eso. ¿Por qué? Cada palabra que va a salir va a decir es que yo te amo y que te estoy instruyendo, te estoy formando. ¿Y qué pasa con Dios? Mas sin en cambio, dada la mentalidad que se esperaba para estos tiempos, Yeshua dijo, hallará el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra cuando vuelva. Estarán viviéndose tiempos de fe, estarán viviéndose esos tiempos de depender de Dios, o estaremos tiempos de depender de la tecnología, de depender de la medicina. Digo porque actualmente la ciencia está avanzando exageradamente y no sé si usted sepa los avances hasta donde estamos ya. Hay robots casi humanos que están haciéndose casi pensantes. La genética ha logrado pasos tremendos. Hay lugares donde se hace piel humana para reemplazar las áreas quemadas. Hay laboratorios en donde están haciendo crecer huesos humanos para poder injertar cuando hay una quebradura de hueso. Y así van creando. La ciencia va avanzando. Hacer un trasplante de corazón, un trasplante de riñón, va en proceso. Y la ciencia ahora está buscando llegar al punto en donde se sientan dioses, de modo que el ser humano viva como un ser inmortal, que se pueda reproducir a sí mismo sus partes internas de su cuerpo y pueda autocambiarse. Ese es el objetivo. Y han hecho grandes ensayos y han hecho grandes avances. Y no sé cuánto es lo que Jesús alcanzó a ver o estaba viendo, que se seguía haciendo aquella pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que al día de hoy muchos tomamos la fe a la ligera.
y decimos por instinto, por costumbre, primero Dios, yo tengo fe. Pero detrás de la palabra yo tengo fe hay un mar de dudas, de cuestionamientos, de preguntas, de inquietudes. Porque hoy se enseña, solo cree. Se nos olvida que Santiago 2:19 dice algo al respecto. Tú crees que Adonai es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esa comparación está para pensar. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios lo creen y tiemblan. Y no por eso van a ser parte del reino de Dios. Entonces, creer no basta. Hay una serie de ordenanzas, hay una serie de mandamientos que se debe seguir, en el cual nos va llevando a un nivel de relación. El amor es algo que nace a través de la relación, que se va cultivando y va creciendo a través de la relación, a través de conocerse, a través del trato que se va dando. Es así como se va cultivando. Si no hay relación, ¿cómo puedes hablar de un amor a Dios? Si no tienes esa relación con Dios, ¿cómo puedes hablar de que amas a Dios? Si tan solo pudiéramos tener una razón por la cual amar a Dios, pero una razón de sentimiento, de corazón, decir, y esta es la razón por la cual yo amo a Dios. Quizás me pueda decir ahora, es que Dios me ha salvado y eso es suficiente. No. Yo diría que no. Y le digo por qué. Es cierto que la salvación, Dios la provee. Pero la salvación es un proceso. Pablo lo dijo, no sea que yo siendo heraldo vaya a ser reprobado. Él mismo tenía el temor de fallar al final. Nadie se es salvo ya, sino que cada día estás caminando hacia la salvación. Y si no, chequenle Apocalipsis, capítulo 3. Dijo, y ahí mismo Jesús es quien dice que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Entonces, el amor es fundamental, pero esto tiene que darse la relación. Y la relación que se funda en el amor te va a llevar a un punto de convivencia, de permanencia y por consiguiente a la salvación. Esto es muy simple. Pero como siempre queremos hacerle al revés, esto es lo que trae las complicaciones. Y Adonai, conociendo al ser humano, siempre está recalcando una y otra vez a través de las escrituras. Pero si no vemos las escrituras, ¿cómo sabremos que nos los está recordando una y otra vez? Tenemos que empezar a considerar. ¿Leo la escritura porque la debo de leer? Hoy es día de que tengo que leer un capítulo. Yo abro la Biblia y comienzo a leer un capítulo.
Lo leo, termina, ya cumplí. ¿Qué aprendiste de allí? Nada. Tampoco sirve. Cuando uno comienza, David lo decía siempre, que tenemos que inquirir, tenemos que buscar, tenemos que escudriñar. Tenemos que hacer esto para crecer. Hay un canto por ahí que se titula Escalando Peldaños. De alguna forma te lleva al mismo punto. Es crecimiento, vas subiendo, vas avanzando. Pero ¿cómo lo haces? A través de un alimento. Este mapa, este manual de instrucciones que te dice cómo llegar, que te dice cómo alcanzar la meta. Pero si no lo ves y alguien te está diciendo cómo ir, y si el que lo está leyendo no lo está entendiendo bien, entonces, ¿a qué rumbo van a parar? Y este es uno de los grandes conflictos que hay hasta el día de hoy. Y del por qué este grupo dice que es mejor que este que es mejor que el otro, que es mejor que el otro, y cada uno dice que tiene la verdad. Y esa es la razón por la cual yo siempre insisto, comencemos a unirnos desde ahora. Comencemos a ser uno desde ahora. Porque es aquí donde tenemos que empezar a practicar la unidad para que cuando vayamos allá, entonces sepamos caminar unidos. Hay diferentes pensamientos. No se trata de cambiar las ideas de las personas, porque cuando Dios hizo a las personas, a cada uno Dios le dio una capacidad, una forma de ser. Y lo hizo así para propósito divino. Mire que si vamos a la historia, vamos a encontrarnos a los levitas. Que por cierto, hoy todo el mundo dice, soy levita, me encanta ser levita. Aunque no sé cómo lo dicen, pero disfrutan ser levita. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Acaso no era una tribu maldita? ¿Acaso no fue una tribu maldita y dispersa entre sus hermanos? ¿Y por qué fue así? Porque tenían mal carácter, porque se enojaban prontamente, porque no tenían control. Y cuando pasaron, Jacob les dijo, Leví y Simeón, malditos, en su furor hicieron esto. Y ahí menciona todo. Malditos. ¿Y qué sucede? ¿Cómo ellos llegan a ser el pueblo especial para ministrar? ¿Cómo llegan a ser los sacerdotes escogidos para ministrar? ¿Tuvieron que cambiar su carácter? No. Igual de impulsivos, igual de corajudos allá en el monte Sinaí, cuando desciende Moisés y están todos ahí con la loquera con aquel becerro de oro, y según ellos le están haciendo fiesta a Adonai, fiesta para Jehová, porque así dijeron ellos, esta es la fiesta para Jehová, quien nos sacó de allá, y ahí está el becerro de oro. Y llega Moisés y dice, ¿quién está con Jehová?
Nadie se mueve. Ahí salen los malditos. Levantan la mano y dicen, nosotros estamos con Jehová. Lo mismo que hicieron con aquel que ultrajó a Dina, con todo ese pueblo, que los mataron y los despedazaron. Lo mismo hicieron aquí. Y le dijeron, ten la espada y mata a esta gente. Porque ahora se han levantado contra Jehová. Y es cuando ellos hacen, y entonces viene Dios y le dice a Moisés, apártame a estos para mi servicio. ¿Les cambió el carácter? No. No les cambió el carácter. Los dejó igualitos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te hizo a ti con ese carácter que hoy tienes, te hizo para que le sirvas en su reino. Solo que a través de la relación vas a saber cómo vas a usar, si tu carácter es fuerte, si es sanguíneo, si es colérico, si es flemático, no sé cómo sea. El que sea, Dios lo va a utilizar. Para eso te hizo así. Y obviamente en los lugares va a haber diferencias. Pero eso no importa, porque en medio de las diferencias, en medio de la diversidad, se puede mover la unidad si estamos todos en Yeshua. Esto tenemos que entenderlo. La pregunta sigue al aire. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Seguimos caminando en fe o estamos buscando intereses personales? Como lo describe Hechos capítulo 8, del mago Simón de ahí de Samaria, queriendo dar dinero para poder tener y hacer milagros a través del Espíritu Santo. Entonces, hay gente que ahora solamente está buscando un interés, está buscando egoístamente, y no hay un deseo de establecer en verdad una relación. La religión te va a llevar a rituales. La relación te va a hacer crecer y te va a llevar a la bendición. Es tiempo. Comencemos a entender. Hagamos Teshuvah. Vamos a volvernos, vamos a regresarnos, vamos a arrepentirnos y pidámosle a Dios. Y comencemos a ser en verdad esa persona de fe que debemos ser, para cuando Él venga. Es necesario, dice la Escritura, Hebreos 11:6, empero sin fe es imposible agradar a Adonai. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Fíjese bien, no está diciendo el que busca a los pentecosteses, el que busca a tal o cual religión. No está hablando de grupos, está hablando solamente de Dios. Acércate, vuelve, regresa, pero con fe. Esa fe que produce, no esa fe muerta, esa fe que tiene obras, esa fe que te hace crecer tu amor hacia Dios. Mira que si Dios obra sanidad contigo,
no es solamente para que el que oró por ti salga con las manos levantadas diciendo yo oré por él, es porque yo oré. Suele pasar, es muy a menudo. Es que Dios me usa grandemente. Dios te usa. ¿Y cuál es lo grandioso de allí? Si el que hace la obra es Dios. Pero a veces nosotros mismos como seres humanos caemos en ese error. Ay, aquel hermano, aquel gran siervo, aquel gran hombre. Nosotros mismos comenzamos a subirlo y ahí está el error. Y el otro también que no está bien parado, termina quién sabe por dónde. No, es Dios quien lo hace. Nosotros no somos más que como el burrito aquel a donde él iba montado. Eso es lo que somos, como ese burrito que va caminando y no porque van poniéndole ramos, mantos, es grande, no, es por lo que lleva en la espalda, por lo que va encima de él. Esto es igual. Y ahí nosotros que hacemos, vamos a hacer una campaña con aquel gran evangelista, aquel gran hombre, y habrán grandes milagros. Y la pregunta es, ¿eres pastor? Sí. ¿Y por qué esos milagros no están en tu templo? Solo cuestiónate. ¿Eres pastor? ¿Y por qué esos milagros no están en tu iglesia, en tu templo? ¿Por qué no se está dando ahí? ¿Por qué tu gente tiene que ir a buscar milagros afuera? Si vemos la historia, toda la gente estaba en el estanque de Siloé buscando un milagro. ¿Por qué no iban al templo de Jerusalén en ese tiempo que estaba abierto? Porque Yeshua iba y enseñaba allí. Pero en el estanque de Siloé había gente que tenía añísimos buscando un milagro allí, donde el ángel, alguna parte de la escritura dice que un ángel llegaba y movía el agua y el que se metía primero sanaba. Pero ¿por qué no iban al templo? ¿No se ha cuestionado eso? ¿Por qué se tenían que quedar allí en el estanque de Siloé? ¿Acaso en el templo Dios ya no estaba y por esa razón ahí ya no había milagros? Traslademos esa historia aquí ahora. Jesús ya fue a la cruz. Él dice que Él llevó todos nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y también dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Ok, ya está dicho, está hablado. Luego dice, pero todo tiene una condición. Todo te manda una condición. Si permaneces, si obedeces, si guardas los mandamientos. Entonces, si no está pasando esto en tu entorno, si no está pasando en tu templo, en tu iglesia, piénsalo, algo no está bien. Que tengas una iglesia que se mueve, que se emociona y que tiene tanto gritos a la hora de la alabanza y todo eso, pues bueno, pero si no hay sanidad, piénsale. Si Dios no se manifiesta de otro modo, piénsale. Si no hay señales, piénsale. Son herramientas que Dios nos dio. Y piénsale más cuando organicen una campaña y mandes a tu pueblo a que vaya a buscar sanidad allá. Eso es peor. Piénsale más. Porque entonces algo no está bien. Y eso nosotros tenemos que vivirlo. Porque esto es donde nace el amor, con las acciones que Dios va haciendo en nuestra vida. ¿Qué hizo Dios por mí? Me salvó, sí, pero eso no es suficiente. Hizo mucho más que eso. Pude valorar el valor de la vida. Pude disfrutar de ver volver a nacer a uno de mis seres más queridos. ¿Y cuánto más puedo decir
de por qué puedo disfrutar del amor de Dios en mi vida. Porque estoy viendo cada acción que hace conmigo día a día en circunstancias difíciles. ¿Y qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿O qué tan sencillo puede ser que en todo yo pueda ver la mano de Dios obrando a mi favor? Puedo ver la sanidad de mi hija, de Arely. Puedo ver la sanidad de mi hija, Judith. Puedo ver allí su mano obrando de forma sobrenatural. Y entonces, ¿cómo no puedo yo amar a Dios? Aunque muchas veces me he encontrado con la tristeza de ver gente que Dios ha restaurado pulmones completos y 3-4 meses después vuelven al mundo como que sin nada Dios hubiese hecho con ellos. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero Dios, en su grande compasión, Él sabe lo que hace. Pero nosotros tenemos que enseñarles a cada uno de ellos que la relación es importante por sobre todas las cosas. Es como la fe obra, es como la fe produce. Esto. Todas estas cosas son regalos de Dios que se manifiestan a través de sus hijos. Pero esto es a través de la relación. No basta creer. No solo es creer. Sino es relación, unidad, vínculo. Y esta era una de las problemáticas fuertes que había en aquel tiempo. Y yo no sé si usted lo ha pensado. ¿Por qué todos estaban en el estanque de Siloé? Curiosamente, hoy la arqueología nos muestra que en la parte de arriba del estanque de Siloé hay una mezquita a San Esculapio, ese de las viboritas, que es de la medicina. Y era en esos tiempos, ya estaba allí. Los griegos lo pusieron allí. Y en la parte de abajo que estaba el estanque de Siloé, allí estaba todos esperando sanidad. Y los sacerdotes con sus Torah constantemente, pero Dios no estaba allí. La gente salía a buscar afuera. Pensemos nosotros, tenemos que traer otros predicadores para que la gloria de Dios se manifieste aquí. Pero esto tiene que ser real también, porque hay tanta gente que dice, ay, Dios está sanando y Dios lo sanó y Dios lo sanó. ¿Dónde están los testimonios? No hay testimonios. Volvemos a quedar otra vez igual o peor. Dios sanó. ¿Dónde está el testimonio? Viene. Y que se comparta. Que la gente oiga que Dios, su brazo no se ha cortado, que sigue extendido, que Adonai sigue todavía haciendo grandes, grandes, grandes milagros. Y que en medio de esta zarandeada sí había siervos. Y sí hay siervos que en verdad caminan en obediencia y que Dios respalda la palabra de ellos. La situación se daba. Lázaro estaba enfermo. Las hermanas se desesperan. Tienen una amistad tremenda. Jesús llegaba constantemente y llegaba ahí a Betania y se quedaba a dormir allí y se pasaba noches y noches contándoles. Había una relación
Y él amaba a Lázaro. Y estaba Marta y estaba María. Mientras que alguien estaba haciendo las tortillas, preparando los frijoles y haciendo la cena allí, Jesús compartía todo lo que él estaba haciendo. Cómo los ciegos veían, los sordos comenzaban a escuchar, el mudo hablaba, los paralíticos se levantaban. Y mientras esto se compartía en la mesa, en un ambiente de familia, en un ambiente de hermandad, esto era constantemente, porque siempre él estaba allí. Así es que cuando le dicen, ve y dile a Jesús que el que ama está enfermo. Fíjese bien, en Juan 11, versículo 4, dice, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús llora y se expresa ese escrito en el versículo 35, ¿cómo puede llorar por Lázaro? Si él antes de llegar ya dijo que no era para muerte. Más sin en cambio, cuando le trata de explicarle a los apóstoles, también los apóstoles se hacen bola con el asunto. Y por último, en el versículo 11, le dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y otra vez, oye, pues ¿cómo que se durmió? ¿Que no que estaba enfermo? Y tú dijiste que la muerte era para que el Hijo sea glorificado. Y ahora me dices que está dormido. Y en el 14 le dice, bueno, sí, Lázaro está muerto, ya, tranquilo. Ya vi que no entienden ni de una forma ni de otra. Lázaro está muerto. Y cuando llega, antes de llegar, una de sus hermanas sale corriendo. Oye, mira, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Yo puedo imaginarme a Yeshua pensando, ¿cuántas veces estuvimos en la mesa diciéndote el poder que Dios está haciendo ahora con este pueblo? ¿Por qué ahora vienes a reprocharme? Y allí lo tuvo. Y alguien va y le dice a la otra hermana, oye, ya llegó. Ya se murió. ¿Para qué? Cuando analizamos esta parte, no podemos pensar de un Jesús que está llorando porque le está doliendo la muerte de Lázaro, si él ya sabía que se iba a morir. No podemos pensar de un Jesús que está llorando porque no logró hablar con él. Él dijo claramente que dormía y que ahora venía a despertarle. Antes de que llegara allá, a sus discípulos ya le había dicho, voy a despertarlo. Lloró. Sí lloró. Tristeza. Porque tanta enseñanza, tanto tiempo de compartir alrededor de la mesa como familia, tanto tiempo de mantener esa relación, y nunca pudieron comprender el amor y el poder de Dios para sus hijos. Y esto es exactamente igual al día de hoy. Y no me extrañaría que Jesús ahora siguiera llorando, porque cada uno de nosotros, lejos de levantar la mirada y de buscar en verdad su relación, su comunión, miramos hacia otras partes. Así es que
esa incredulidad que había anteriormente es la misma que sigue hoy. Y es la que va a seguir si no comenzamos a reaccionar y a ver y a entender cada parte de lo que aquí nos ha dejado escrito. Así es que pensemos, ¿soy yo el responsable de que Jesús siga ahora llorando? Quizás sí, quizás no. ¿Estás ahora mismo sintiéndote preparado para tu encuentro con tu Rey? Yo quiero invitarte a algo. Él viene ahora como juez, ya vino como Cordero Pascual, ya vino como Redentor. Y ahora mismo todavía está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Pero ya no vendrá como un sacerdote. Ahora viene como rey para juzgar. Entonces, quiero invitarte a esto. ¿Qué esperas recibir cuando Él llegue? Yo te invito. Haz tu propio juicio ahora mismo y dicta tu propia sentencia. Y si no te gusta, todavía estás a tiempo. Puedes cambiar el resultado. Piénsalo, reflexiona. Jesús lloró, pero es probable que hasta ahora todavía siga llorando. Y los responsables somos nosotros. Cambiemos las cosas, hagamos teshuva, vamos a arrepentirnos y hagamos que las cosas sean diferentes. Y comencemos a dejar que el Hijo del Hombre sea glorificado en nuestras vidas. Dios les bendiga. Hasta la próxima.